Buenas tardes. Hoy un vivo espectacular. Un vivo espectacular con Silvana que nos va a ayudar. La licenciada en psicología, facilitadora en constelaciones y otras cosas más que ella va a explicar que yo no recuerdo. Ahí está Silu. Que genio, ahora nos va a salir más fácil. Oh, se quedó la cámara al revés. Ahí está. Ahí está, ¿Viste? Esta vez no salió fácil, te dije. ahí, ahí Ahí fluyó. fluyó. ¿Cómo andas, Silvana? Bien, vos. Bien. Ya estuvimos charlando un poco, pero bueno, nada, Claro. me encanta la idea de que te hayas subido a la propuesta. Sé que estabas súper ocupada toda la semana y yo molestándote. No, por favor, yo agradecida también de que en principio me ayudas a ayornarme un poco porque esta no es una red que yo utilice mucho, pero bueno, también es una posibilidad y una apertura para transmitir algo de esto que siempre me encanta transmitir, que son las constelaciones. Hermoso. Y bueno, este espacio que le pusimos charlas que transforman, la idea es que hablemos de algo que la gente por ahí sea habitual y que no le sepan poner nombre y apellido a veces. Y Ok, como la influencia de la familia en nosotros, me parece que es un tema digno de hablar, ¿no? Y tal cual. lo que yo te planteaba hoy, ¿qué sería pertenecer a un sistema familiar? Y me encantó tu respuesta. Bueno, yo te decía hoy un poquito, retomo un poquito lo que te contestaba, que tiene que ver, pertenecer tiene que ver con nuestros órdenes de los que se escucha tanto, pero a veces uno no sabe bien de qué se trata. Hellinger, que es Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, quien él siempre dice que no inventó nada, sino que las descubrió. Él decía algo así como que las constelaciones nos preexisten. En realidad la palabra constelación también está como un poquito mal traducida. En realidad en alemán significa algo así como configuraciones. ¿Por qué? Porque nos da una idea de posiciones en un espacio. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que vos me decías del tema de pertenecer. Él habla de tres órdenes y estos tres órdenes un poco lo que hacen es regir, justamente ordenar lo que son las relaciones humanas. Él dice, bueno, el, el orden de la pertenencia, que sería como el primero que enuncia y uno de los más simbólicos y más importantes, implica que todos, y cuando digo todos, me refiero a más allá de cualquier juicio humano o más allá de cualquier cosa que nosotros pensemos o sintamos, todos pertenecen al sistema familiar. Nosotros podemos pensar un sistema familiar como si fuera un conjunto de elementos, ¿no? Padre, madre y dos hijos forman un sistema familiar, porque después hay otros tipos de sistemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un grupo de trabajo podría ser un sistema también. Sí, Y es pasible de que esta misma mirada y estos mismos órdenes, con algunas diferencias, se puedan aplicar también, por ejemplo, un grupo de trabajo, una escuela. Entonces, ¿qué es lo primero que él nos dice? Bueno, pertenecen todos, más allá de lo que cada uno haya hecho, de lo que cada uno haya sentido, de los enojos, claro. O sea, siempre se está inmerso en ese círculo a pesar de que no se quiera a veces. a pesar de que no haya relación. ¿Por qué? Porque entonces ahí él hace una diferencia entre lo que es el vínculo y lo que es la relación. Madre y padre, y cuando digo madre y padre, hablo de madre y padre biológicos, Sí, ¿sí? Porque él hace sí hace una diferenciación, le da como preeminencia o como una
jerarquía diferente a lo biológico, ¿sí? Pero Siempre primero, por una cuestión genética, ¿es eso? no, en realidad es por una cuestión que si vos te pones a pensar, eh, ponele, yo soy madre adoptiva, ponele. Primero, tienen que haber llegado los padres biológicos a la vida de ese niño, porque si no ese niño no nace, Claro, ¿sí? Entonces, por una cuestión de jerarquía, dice él, a veces esta palabra también causa como cierto revuelo, cierto prejuicio cuando se habla de jerarquías, ¿no? Pero él se refiere como a esto. Si esto no es primero, lo otro no se puede dar. Para que yo, claro, por ejemplo, pueda ser mamá adoptiva, tienen que haber estado los padres biológicos, aquellos que pasaron la vida. claro. ¿Se Claro, entiende? cuestión jerárquica natural. Natural, natural, biológico. Venimos de un padre y una madre, entonces vos podés estar muy enojado con papá o con mamá, con un abuelo, con quien vos quieras, pero el lugar, la posición, la pertenencia, siempre tienen que estar. Cuando intentamos dejar algo de eso fuera de la conciencia, no sé, no vayamos a un ejemplo, vayamos a un ejemplo sencillo. Papá se enojó con su mamá, entonces no le habló nunca más. Mm, ¿Sí? Yo como hijo, al llegar a este sistema, quizá quede enredado en en ese enojo, en ese intento de exclusión, en ese de esa abuela no se habla, ¿sí? ¿Y cómo puedo quedar implicado? Por ejemplo, no sé, teniendo un síntoma que tenía la abuela, reviviendo alguna parte de la historia de esa abuela, sin ser consciente, obviamente, pero es una manera de traer algo de esa memoria o de traer a esa información y hacerla presente acá. Ahora, y yo tengo una consulta, sé que es mucho más amplio que para hablarlo en un vivo de Instagram, pero Tal cual. ¿de qué manera resumida vos me podés explicar cómo a veces uno quiere traer a la memoria cuestiones de antepasados que quizás no registraste? No sé, personas que se ven, como vos decís. Cuando hablo de memorias, no hablo de memorias conscientes, hablo de memorias inconscientes, ¿sí? En cada uno de nosotros está inscrito todo. Aunque no tengamos conciencia, pero está inscrito. Entonces, lo que yo puedo hacer es hacer consciente algo que es inconsciente. Y este inconsciente, hoy cuando charlábamos anteriormente, es un inconsciente diferente al inconsciente individual. Es diferente al inconsciente freudiano, lacaniano. Hablamos de un inconsciente transgeneracional. Esa familia tiene una, vamos a decirlo facilito, tiene un inconsciente, es más amplio, ¿no? Porque es una conciencia inconsciente, pero no importa. Esa familia tiene un inconsciente que inscribe ciertas cuestiones, y esas cuestiones siguen estos tres órdenes de los que nombramos primero, que es el de la pertenencia, el equilibrio entre el dar y el tomar, y todo lo que tiene que ver con mandatos, creencias, ¿no? Las reglas que tiene ese sistema familiar. No las más conscientes, sino las más inconscientes. Sí, sí, sí. Entonces, Así. cua- sí, súper, hiper resumido, pero creo que se entiende. Entonces, cuando decimos de quién, yo, Diego, soy tal persona, estoy hablando de que soy el resultado de esos mandatos que yo tengo encima. Soy el resultado de toda esa información, ¿sí? Que porta mi sistema familiar, ¿sí? Y yo puedo hacer algo con toda esa información. Porque cuando hablamos de esto, me parece importante como dejar en claro esto, no hablamos de determinismos. No es que
esa información, toda esa historia, que engloba todos los dolores, ¿no es cierto? Porque la parte más linda, bueno, es más sencillo. Por ahí, con lo que siempre nos encontramos en constelaciones es con esto, con los dolores que el otro no pudo atravesar, que alguien allá atrás, alguno de los anteriores, no pudo terminar de resolver, de atravesar, y se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, llegado acá, yo lo recibo y no soy consciente de que lo recibo. A mí una cosa que me impactó mucho en el libro Este dolor no es mío, que no me acuerdo, sinceramente tiene un apellido difícil y no me lo acuerdo, pero él hablaba hasta que a veces se terminan pagando condenas de antepasados que no pagaron la condena por algo que cometieron, y esa conexión está en este inconsciente que vos hablás. Tal cual. Es impresionante. Eso de lo que vos hablás habla un poquito de este segundo orden del cual hablábamos, ¿no? Que tiene que ver un poco el equilibrio entre el dar y el tomar, lo podemos pensar como una especie de libro de contabilidad, ¿viste? Un Claro, libro mayor donde hay créditos y débitos. Bueno, sí, sí. muchas veces uno, y esto también me parece importante, nosotros hablamos de que hereda, a mí me gusta hablar de que resonamos, porque los, somos nosotros los que resonamos con esa información. Para Esto adelante. en algún momento se proyectó, mamá y papá proyectan hacia adelante, pero yo como hijo tengo la posibilidad, cuando descubro una resonancia, tengo la posibilidad de hacer algo con eso. Entonces ponele que mi abuelito o mi bisabuelo quedó con una deuda en la justicia, no sé, Mm, ¿no? Y llego yo y tengo problemas con la justicia. Y quizá no tenía nada que ver, o no me imaginaba vivir mi vida así, o por ejemplo, soy abogada, y por ejemplo no puedo prosperar. ¿Cómo se explica eso? O lo vivo de una manera, vivo mi profesión de una manera muy complicada, muy dolorosa, ¿sí? También podría ser que estuviera intentando saldar una deuda de allá. Pero lo que también me interesa como poner de relevancia es que uno resuena con eso, pero uno puede hacer algo con eso. claro. No es determinante. No es que porque ese ancestro le pasó tal o cual, mi vida se termina ahí. Mm. Cuando uno no quiere pertenecer a su sistema familiar, a su clan, Seguramente está representando a algún excluido del sistema. Una de las grandes posibilidades es esa. Cuando yo rechazo, reniego, que es como rechazar una parte propia, claro, porque si yo rechazo, mi sistema rechaza una parte propia. Entonces, esa parte que estoy rechazando seguramente está resonando con algún excluido del sistema. Y los motivos de exclusión son 10.000, sí, 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 sí. pero en general, como que lo que nos puede dar una idea de quién está excluido es aquel que haya sido mal mirado. Esa sería como la regla, Sería como eso que nos hace pensar que seguro esa persona está excluida. habla del rechazo un poco. Por Exacto. ejemplo, cuando una madre estaba esperando un varón y nació mujer, Podría ser. Podría ser también el abuelito loco que quedó encerrado en un manicomio del cual nadie hablaba. La persona presa, la persona que murió de golpe y que, por ejemplo, no se habla de esa persona. Era re bueno, pero no se habla de esa persona, claro, qué bárbaro. ¿no? Todas esas cuestiones son indicios de que ahí seguramente hay un excluido. Y esa, vos hablaste hoy de
roles, lo nombraste en varias ocasiones. Los roles esos designados son hacia adelante por resonancia. Voy entendiendo bien, ¿es así? No, a ver, no sé a qué parte, no dije la palabra roles, pero bueno, nosotros podemos pensar como, a ver, que ocupamos un lugar. Está En bien. el sistema familiar nosotros ocupamos un lugar. Y muchas veces puede ser que enredados con alguna persona que pasó antes en este sistema, estemos ocupando otro lugar, estemos ocupando el lugar de esa otra persona y no el propio. Y entonces hay algunas, como algunas cuestiones que a veces hacen pensar eso, cuando uno se siente muy cansado, cuando uno se siente debilitado, cuando uno se siente que la vida está obstaculizada, cuando no podemos salir adelante, cuando... Todas esas cuestiones pueden estar hablando de que yo estoy mal ubicado, sería, mal posicionado. Estoy ocupando el lugar de alguien más. Claro, no me corresponde este lugar, entonces como que no encajo. En general, es un lugar más grande, es un lugar de alguien que pasó, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una abuela, una madre y una nieta. La nieta, desde pequeña, vio que su mamá llevaba un dolor muy grande porque esa abuela falleció joven. Entonces, esta nieta, la hija de la madre, está intentando ocupar el lugar de la abuela, Claro, y se cargó una mochila. intentando, intentando compensar ese dolor que siente la madre. Entonces ahí podemos decir que esa hija vio en esa madre un dolor, resonó con ese dolor y permanentemente está intentando ocupar ese dolor, pero que ese lugar. Pero ¿qué pasa? Seguramente esa hija, por ejemplo, no puede hacer pareja, por ejemplo, no puede tener un trabajo propio, por ejemplo, no puede ir hacia adelante, no Sí. puede mirar hacia su propio futuro, porque se quedó enredada ahí. Está cumpliendo un rol, una posición, un lugar, un puesto que no le pertenece. Respondía. Claro, tal cual. ¿Y qué son las lealtades dentro de este tema? Viste que yo nombré varias veces la palabra implicancia o enredo. Sí, Bueno, las lealtades familiares son una forma de enredo. Yo puedo tener una lealtad incluso con alguien con que no me haya caído bien, pero sin embargo, ser leal. Imagínate que es como si fuera una especie de contrato, como un contrato sistémico, eso, como si yo hubiese firmado un contrato y entonces estoy agarrado, estoy como si fuera un lazo invisible, estoy enlazado por ese contrato y eso hace, por ejemplo, que yo esté reviviendo algo que tiene que ver con ese ancestro, con esa persona, con ese abuelo, con ese... ¿y eso cómo se expresaría a nivel práctico? Por ejemplo, si yo tengo una lealtad, Mira, hay un libro muy interesante de Stephen Hausner que se llama Aunque me cueste la vida. Yo te cuento un caso personal, ¿sí? Eh, había una edad difícil en mi sistema. Llegada una edad, las personas se morían. Había pasado en varias generaciones. Y yo dije, ah, este año cumplo tanto, lo voy a festejar. O sea, cuando yo dije eso no era consciente de que estaba teniendo una sensación. mm, Ya allí había algo que me estaba, si no, ¿por qué iba a ser algo diferente? claro, No fue que dije, lo voy a festejar porque tengo ganas de disfrutar o porque seguramente lo que estaba atravesando era miedo.
Mm. Bueno, no me morí, porque estoy acá hablando con vos, pero me Mirá, enfermé, me tuve que operar, tuve que atravesar. Y aunque no me lo quieras creer, me atravesaron el día del cumpleaños de ese ancestro. qué bárbaro. ¿Eso es lealtad? Bueno, eso es una forma de lealtad. Es un síndrome aniversario, llegada a una edad similar, puede ser una edad, puede ser una fecha, puede ser una época similar a la que a ese ancestro le ocurrió algo, por ejemplo, este ancestro había muerto, ¿sí? Entonces, a mí me pasó algo, y ese ancestro era varón, y a mí me pasó del lado derecho, Qué pero bárbaro. bueno, Bueno, y perfecto. una vez vos ya habiendo estudiado todo esto, sabés que coincidencia no es. Y Sincronías, puede, puede ser también lealtad a un lugar. Por ejemplo, no sé, trabajar sí, en un banco y las cosas pasaron en un banco. puede ser, puede ser. Igualmente yo creo que la lealtad más que nada se refiere a ese engranaje con el ancestro, no tanto con el lugar, sino con la persona en sí. Yo soy leal, aunque me cueste la vida, soy leal. Soy leal aunque no me haya llevado bien o aunque me hayan hablado mal de él o aunque lo que sea, pero soy leal. Entonces, llegado ese momento, me ocurre algo, como un contrato, como si yo hubiese contratado tal o cual. Es un pacto. Es una especie de pacto. Yo no salgo de mi asombro de hoy no te presenté y no te dejé presentarte a vos. Licenciada en psicología y que Varias cosas más. Estudié coaching, soy operadora en psicología social, estudié coaching, en algún momento hice flores de Bach, eh, hago biodecodificación, tengo y ahora estoy bastante entusiasmada, incursionando bastante con Fukushima. mirá, sí, lo he escuchado. Y esto de las Lo aplico, lo relaciono y lo aplico. digo, ¿por qué una psicóloga, un psicólogo, incursiona en esto de la constelación familiar? O sea, teniendo ciertas herramientas, yo siendo coach, por ahí empezaba a hacer coaching de pareja, organizacional, ejecutivo, y decir, ay, me voy a hacer un cursito de constelaciones. Pero vos teniendo el conocimiento de psicología, ¿cómo terminás constelando? Bueno, en principio, como yo creo que todo un poquito en la vida, por una necesidad personal. Hubo un momento en que con todas las herramientas que tenía había cosas propias que no podía explicar. Entonces, algo se apareció en ese momento, un libro que me regaló una amiga, dije, wow, qué bueno esto para relacionarlo o para utilizarlo como una herramienta más, sabiendo que no es lo mismo, Claro. porque cuando uno estudia o ve un paciente desde la psicología, nosotros abordamos a la persona y su inconsciente. En cambio, con unas leyes y con un formato, ¿sí? En cambio, desde constelaciones vamos hacia otro lugar absolutamente diferente, que tiene que ver con esta conciencia inconsciente. El sistema familiar tiene una forma en sí mismo, una conciencia que es inconsciente y que tiene leyes diferentes. Entonces, no puedo aplicar lo mismo, la técnica es diferente, no puedo aplicar lo mismo cuando estoy mirando ese campo que cuando estoy mirando a una sola persona. La técnica no es la misma, la mirada, no es, si bien está todo en mi bagaje, o sea, no es que me disocio o algo por el estilo. Tal cual. Eh, ¿eh? No digo tal cual, es como si quisiera coachear mientras estás, nada, o sea, es todo un todo. Soy un todo, pero sí
sé que son herramientas y posiciones diferentes. Quien viene a buscar terapia busca una cosa muy distinta de quien viene a buscar una constelación. Son cosas diferentes, Mm. son técnicas diferentes. De hecho, no todo es constelable. Ah, mira, Entonces, eso es un mito que yo entendí de que todo era constelable, de que cualquier no, cuestión saltaba ahí en la... no. Y hay cuestiones que yo soy una convencida de que necesitan terapia, otras que necesitan psiquiatría, otras que, o sea, hay un ordenamiento, como todo, hay un orden. Claro. Es así. Respecto, Que, perdón, sí, Hellinger cuando hablaba de esto de los órdenes del amor, decía, primero el orden y después el amor, porque el amor solo se desordena. Entonces, para todo hay un ordenamiento, que no son compartimentos estancos, pero que sí se necesita como cierto orden. bueno, en bio lo primero que uno aprende es que desde el átomo, cómo se constituye para formar la molécula al hacer, y así hasta el sistema solar, son sistemas ordenados que en su conjunto forman algo más grande. Y Y bueno, son sistemas. son sistemas. Absolutamente todo es un sistema. Nosotros mismos, si te pones a pensar, somos un sistema, compuesto por sistemas, sistema respiratorio, sistema, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, el pensamiento sistémico es aplicable a prácticamente todo, ¿sí? Esto de ver al conjunto de partes, ¿no? Al sistema como un conjunto de partes que están interrelacionados y que en esa interrelación hay un plus. Entonces, yo te decía hoy, el psicólogo mira acá, mira la parte, constelaciones familiares mira el entre, lo que ocurre acá. No le importa la parte. Claro. Mira qué pasa cuando estos cuatro elementos, mamá, papá, hijo, hija, mira qué pasa cuando falta uno o cuando uno se mueve y el resto se tiene que reacomodar. ¿O no? Claro, bueno, es lo que hablábamos hoy de la psicogenealogía. Exacto. Es, es apasionante. Y creo que entiendo por qué vos entraste en esto. Y estas cuestiones de patrones repetitivos, cuando uno empieza a tener problemas conflictivos con el dinero, con la pareja, ¿cómo se explican desde el lado familiar? Ujú. Bueno, se pueden explicar a través de estas implicancias de las cuales hablábamos. Puede ser que, eh, por ejemplo, algo que eh, le ocurrió a a mi bisabuela, por ejemplo, me esté ocurriendo a mí. Yo revivo una suerte. O eh, puede ser en la propia vida de la persona que se repite un patrón y que hasta que detecto que ese patrón se está repitiendo en mi propia vida, ¿no? Ese patrón me permite ver que quizás estoy enredado o quizás estoy resonando con alguien. Si detecto esto, que se está repitiendo en mi vida algo, seguramente a alguien le pasó algo parecido o muy diferente, porque uno no solo puede repetir algo exactamente igual, sino que a veces lo que ocurre es todo lo contrario. A veces Por- lo he escuchado nombrar a alguien como una formación reactiva. Por ejemplo, eh, el abuelo era alcohólico, entonces tenés una serie de generaciones que hayan salido alcohólicos. Y llega uno que es totalmente abstemio o que toma una gota de alcohol y le cae súper mal. Pero esa persona no es que lo resolvió. En
realidad está haciendo una compensación diferente, pero no lo resolvió. Para resolverlo hay que desanudar algo y hay que hacer algo consciente de eso que es inconsciente, que seguramente tiene que ver con algo del orden del origen, o tiene que ver con honrar o darle un mejor lugar a ese primer abuelito que era alcohólico y que quizá su alcoholismo desató mucho dolor hacia abajo. No sé, un ejemplo que se me ocurre. Y lo que me impresionó, que creo que también lo leí ahí en este libro, como por ejemplo si son cuatro hermanos, uno desarrolla una alergia al alcohol, el otro se vuelve alcohólico, el otro es totalmente abstemio, no le gusta y no quiere, como a cada uno esa conexión es distinta. Tal cual, porque cada uno de nosotros podemos ser gemelos, pero vamos a tener una vivencia y una interpretación de las cosas absolutamente diferente. Y un destino, diría Hellinger, un lugar así hacia donde vamos, ¿no? Que también está un poco formado por cada una de las decisiones que nosotros vamos tomando. Por eso yo te decía que no es determinante, porque el abuelo haya sido alcohólico no quiere decir que todos los nietos tienen que salir alcohólicos, siempre puede venir, o que se enferme por el alcohol, puede venir alguno que desate ese nudo y una vez que algo de eso se desata, algo de eso se hace consciente, algo se calma, Ah, ¿sí? ahora, Pero las acciones, reacciones y decisiones van a ser tan diferentes y únicas por más que seamos gemelos. ah, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, uno de esos hermanos, para usar el ejemplo que vos me decís, ¿no? Sí. Toma conciencia, va, resuelve esta cuestión del abuelito. ¿Qué pasa de acá en adelante? Porque hablamos para atrás. Puede ser que algo de eso se alivie y ya no necesite repetirse más. Porque algo de ese dolor anterior que generaba una tensión, al ser liberado, digamos, por decirlo de alguna manera, algo de eso baja la tensión y ese sistema vuelve a su punto de equilibrio. Ya no se producen más esos bucles de desequilibrios, ¿no? Porque a veces parecen que son como bucles, ¿no? Pasa por la misma situación y pasa por la misma situación y vos decís generaciones y generaciones a veces atravesando lo mismo. Pero bueno, es suficiente que alguien lo haga consciente para que algo de eso se equilibre. No quiere decir que tenga efectos sobre todos, porque también como te digo una cosa, te digo la otra, el trabajo es personal y único para cada uno, Claro, ¿sí? Sino con que uno de esos cuatro hermanos lo trabajara, ya está. claro, porque encima si por ahí, qué sé yo, está el abuelo, está la hija, mamá de esos cuatro hermanos que nosotros hablamos. Esa hija mamá no puede ni ver a su abuelo, a su papá, porque le pegó toda la vida, porque era alcohólico, porque capaz que los nietos tomaron conciencia, lo trabajaron, lo gestionaron, y mamá quedó con eso metido ahí en adentro y no lo trabajó nunca. Y tiene que ver con el destino de cada uno. Allí, en ese lugar, a esos hijos yo les diría, se respeta el destino, la decisión que toma esa madre de seguir aferrada a eso. Eh, el destino tiene que ver, yo sé que salvaguardando las distancias, con esta cuestión del desdoblamiento del tiempo que hablan de que ya está todo escrito en un futuro, de lo que habla No. Nicker. El destino, para Hellinger dice, la familia es una comunidad de destino. O sea, esa familia tiene un caminito, un destino hacia donde va, ¿no? No está todo escrito allá y tiene que ver con las decisiones que van tomando cada uno. Si vos tenés resonancias, han proyectado sobre vos, bueno, bárbaro, podés ir trabajando esto o podés vivir la
vida sin descubrir nada de esto, tomando o haciendo terapia, o yo siempre digo un pastor, no sé, hacer lo que sea necesario para que te alivie, pero es una decisión de cada uno. Si vos trabajás para hacer algún movimiento con tu vida, sea de la manera en la que sea, pero trabajás para hacer un movimiento en tu vida, no tiene por qué ser determinante, no está escrito. Mm. Sí que todos vamos como aglutinados hacia un lugar, sí, como familia, como sistema familiar. Hay como un camino que esa familia sigue. Pero si vos estás medianamente despierto y podés moverte, algo necesariamente va a cambiar, porque va a cambiar Entonces, para los demás, porque vos ya te moviste, ya generaste ese movimiento. Si uno pudiera usar un sinónimo de qué son las constelaciones, yo siempre digo que es movimiento. De hecho, la técnica de las constelaciones está en movimiento, la filosofía de las constelaciones está en movimiento, permanente movimiento y retroalimentación. Entonces, los sistemas familiares son iguales, son movimiento. Entonces es suficiente que uno rompa, mueva, haga algo diferente a ese destino para que algo cambie. contame ya para no ir cerrando, porque tenemos 5 o 10 minutos más, pero contame la sistemática de una sesión de constelación. Un individual, me decís, o un grupal. No, con ambas. Bueno, eh, esta filosofía nace siendo grupal, porque Hellinger la descubre por casualidad en un grupo. Eh, Él descubre, tenía mucho lío, estaba tratando de armar un genograma, un arbolito. Entonces le pide a 2 o 3 de las personas que están allí que se paren para ordenar ese sistema que era medio un bodrio. Y entonces descubre que el consultante le dice, pero esa persona que está ahí dice o está parada o tiene el mismo gesto que mi madre. Entonces él dice, ¿qué pasa acá? Y así empieza un poco a formarse esta idea de lo que son las constelaciones grupales, ¿no? A través de una pequeña entrevista donde se paran representantes, pero ¿qué representan? Cada uno de esos elementos del sistema, es como decir, poner a mamá, papá y a los 2 hijos. Pero esa persona no tiene que caracterizarlos, o sea, no es una representación al modo Claro. actoral, sino que es simplemente estar parado en ese lugar que se llama campo, el lugar donde ubicamos esa configuración se llama campo. Entonces, al estar ubicado allí, la persona va a tener alguna sensación o no, y no tenés que saber nada y no tenés que decir mucho más, simplemente dejarte atravesar por eso que estás sintiendo. Y así el facilitador puede ir trabajando con el consultante a raíz de lo que ese consultante va viendo allí, va viendo a través de esos representantes. Y entonces se van haciendo algunos movimientos, diciendo algunas frases, buscando algún alivio. No sé si la solución así en mayúscula, pero buscando algún alivio, porque a veces se necesitan alguna intervención más, no siempre se puede solucionar un tema o se llega, ¿no? A veces hay que interrumpir, algo queda ahí, se puede seguir en otra oportunidad, es siempre en función de lo que la persona trae y puede. Y lo que pasa que es más o menos como cuando esas terapias que te hacen hacer cartas de renuncia, es verlo plasmado en el campo. O sea, a veces cuando uno lo puede visualizar, cuando uno puede ver, Sí. o como pasa en el coaching, cuando vos lo puedes poner en palabras, algo pasa. Tiene el plus de ver la imagen. Hellinger tiene un libro bastante interesante que habla sobre
todo el tema porque cuenta muchos casos y muchos ejercicios y demás, es bastante interesante. Se llama Imágenes que solucionan, porque constelaciones está centrada en el enfoque en la solución. Ahí tiene como tres pilares. Uno, que es fenomenológico, o sea, vos podés pensar mucho de lo que te pasa, pero se basa en lo que ves allí en el campo, no tanto en lo que pasa por acá, sino en algo de lo que pasa por acá, o no sé dónde estará nuestro inconsciente, ¿sí? Como para unir un poco las palabras o lo que pasa por la mente con lo que vamos sintiendo. Entonces, fenomenológico, sistémico, porque se basa en la sistémica, y con enfoque en la solución. Vamos a estar buscando, vamos a estar rastreando la mejor solución para ese momento, para esa persona. ¿Qué diferencia hay entre las que hacía, me quiero organizar, entre esto de las constelaciones y las sesiones grupales que hacía Roger del humanismo? Nada que ver. No, porque te entiendo lo de Roger, entiendo porque en Focusing se toma mucho lo que hacía Roger y demás, pero constelaciones, a ver, se basa mucho en integrar, en reconciliar, o sea, primero darle un orden, comprender algo de lo que estoy viendo y de lo que me está ocurriendo interiormente, que no lo había visto y que era inconsciente, traerlo a la conciencia, para luego buscar un punto de reconciliación. Digamos que el fin último de una constelación es integrar, es que algo se reconcilie. Lo que no quiere decir que, no sé, porque también hay mucha mala interpretación. Si tu abuelito era un pedófilo, vas a salir abrazado con el abuelito. No habla de eso, es otra cosa. ¿Sí? La reconciliación es interna, es entre tus partes internas. Y eso produce un alivio. Claro, solamente Entonces, conciencia. tal cual, tal cual. Allí es donde se produce el cambio, en la conciencia. Qué Ahora, bárbaro. después, con toda esa información, vos tenés que salir de allí, volver a tu vida y también poner en marcha algo de ese cambio que viste, porque no es mágico, Claro, es mover a la acción. es pasar a la acción con algo de esto que se fue integrando y con lo cual yo sentí cierto alivio. Cuando salgo al mundo o cuando vuelvo a la realidad, también puedo hacer algo diferente. Quizá encontré la fuerza para eso. Pasa que emocionalmente también es como ser un analfabeta, ¿viste? A veces te pasan cosas, no sabes qué estás sintiendo, qué te está pasando, y cuando te muestran y te dicen, ah, esta es la A, esta es la B, esta es la C, sí, ah, acá decía tal cosa. A veces una constelación sirve solamente para aclarar eso, para darme cuenta que yo creía que estaba enojado y estoy triste. Y está bien, y lo que tengo que hacer es atravesar esa tristeza porque no me había dado cuenta que estaba llevando el duelo de la abuelita. Y para ir terminando, y esto yo por ahí lo veo, lo tomé de cuestiones que veo en mi entorno, no me pasa a mí actualmente, pero ¿qué pasa cuando uno tiene que tomar distancia de ciertas personas de la parte familiar, si se quiere, por nuestro propio bien, ¿no? Porque a Sí, veces ciertas personas lastiman, o vos hoy hablaste, por ejemplo, de los padres adoptivos, que hace, a veces uno dice, "Ah, o mi mamá que me rechazó, o mi padre adoptivo que no me trató como corresponde". No sé si se entiende la sí. pregunta. Bueno, pero yo te di el ejemplo de alguien pedófilo, por ejemplo, en el sistema familiar, o sea, no se, en constelaciones no se habla de volver a tener relación Mm. con esa persona, se habla del vínculo, de este vínculo que es inherente, ¿sí? Se habla de que papá es papá, mamá es mamá, y eso no lo va a cambiar
nadie, y de darle el lugar que corresponde a cada uno, no que vuelvas a tener vínculo, porque hay relaciones que son imposibles de restablecer y a veces está bien que sea así. Claro, Si vos tenés, por ejemplo, una madre o un padre que sean sumamente posesivos y que no deje, no sé, el hijo tiene 40 años y no puede salir de ese, y vos no le vas a recomendar que afiance, ¿entendés? claro, O sea, no se trata de eso, a veces también hay como mucha mala información. Se trata de que sanes la emoción que te mantiene atado allí y que le des el lugar que corresponde a cada cosa para que vos puedas dar el paso hacia tu propia vida y hacia tu propio camino y hacia tu propio destino sin sentirte atado, por ejemplo, que es absolutamente diferente a decir, no, tenés que relacionarte. No, por ahí no tiene que ver con la relación, con el intercambio, con sentarme a tomar un mate con esa persona que, por ejemplo, me hizo tanto daño. Se trata de salir del daño, de no seguir reproduciendo ese daño o ese trauma o ese dolor que sufrí allá y entonces no traerlo acá todo el tiempo. claro. Mirá, yo de hecho, está la famosa serie que todo el mundo te debe hablar a vos de Mi verdadera yo, No creo que se trayó. llama. Hermosa serie, yo la vi y me gustó, realmente me gustó. Y hablábamos con alguien y me decía, mirá que yo voy a tener empatía con tal persona que me hizo tal cosa, a ver, ¿viste? Y es entendible, esta persona estaba lastimada por esta persona y lo que te mueve la desinformación es decir, lo tenés que entender, pobre, mirá todo lo que pasó, le dio derecho para... Claro, entonces esa mala información, No sé si es entenderlo, es soltarlo, porque vos con tu enojo, con tu tristeza, con tu miedo, lo seguís haciendo presente en tu vida. claro, resintiendo, Exacto. Volviendo a experimentar o a vivenciar en presente todo el tiempo el daño que te hicieron. Entonces, de ese lugar te tenés que mover, tenés que lograr dar el paso para que algo en vos cambie. Quizá el otro va a seguir siendo como es, no importa, porque no es el centro de la cuestión el otro, sos vos. Y porque esa constelación es para vos, no para el otro. Silvana, te tengo que recontra agradecer esta charla, hermoso. Mil gracias por haberte subido a la propuesta y la verdad que a mí me encantó, yo estoy feliz y espero que te hayas sentido cómoda. Súper, súper, súper. Yo también te quiero agradecer. Bueno, yo decía hoy que para mí también es ayornarme un poco y aprender también de estas nuevas herramientas. Así que súper, súper agradecida por la propuesta, Diego. ¿Tenés algún proyecto cercano, algo para Yo contarnos? tengo cursos, siempre estoy dando cursitos de constelaciones, introducción a las constelaciones familiares. Es la primera parte de, del curso y una segunda parte donde ya nos afianzamos un poco más, que le llamo un curso 2 que es como la continuación para empezar a trabajar con personas. Después siempre los talleres, me pueden encontrar en mi página que es Constelaciones Bahía Blanca, y en un grupito que se llama Soluciones Bahía Blanca. ¿Cómo? En Facebook está. En Facebook. En Instagram todavía no, me falta. Pero próximamente sí, porque hay un montón de gente que anda por acá y le va a encantar lo que haces. Bueno, bueno. Seguramente algo armaremos ahí. Tengo entendido, vienen para Punta Alta, ¿cómo es Sí, la cosa? sí, sí, la idea también es armar el curso allá. Yo voy a hacer, una vez por mes, hago talleres en Punta Alta. Y en un momento también hicimos un curso allá en Punta Alta de la mano de de Paula Vázquez, este, que es ella quien me invitó y me brinda su espacio para estar allá. Bueno. Bueno, y el jueves que viene vamos a estar hablando con Paula también, así que Genial, más todos. Y bueno, genial. gracias Silvana. Te mando un Gracias abrazo a vos también.
Igualmente, nos vemos. Chau, chau.